¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de entrevistas a los candidatos de la presidencia a la presidencia de la República del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, del CEA. Como colectividad hemos participado de varias actividades sociales, culturales, políticas y humanitarias en Argentina. Queremos antes de iniciar expresar como colectividad nuestro enérgico repudio a las declaraciones del doctor Juan Carlos Ceballos, quien es el actual ministro de Salud del Ecuador, quien en rueda de prensa del 11 de enero le dijo al periodista ecuatoriano Gabriel Caizaguano, que es residente en Madrid, España, que por qué si usted está viviendo en Madrid le preocupa la situación de cómo se está manejando la situación de la pandemia en el Ecuador. Con ese criterio, entonces, ministro de Salud Ceballos, nadie tendría libertad para preguntar, opinar, reflexionar sobre lo que vive el país por el simple hecho de vivir en el exterior. Nuestro frontal repudio como colectividad de migrantes ecuatorianos a sus declaraciones, ministro de Salud Ceballos. Como ciudadanos ecuatorianos e integrantes de la colectividad, hemos visto entonces esta necesidad de organizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algunos puntos de vista, sus diseños de políticas, de sus planes de gobierno y sus propuestas relacionadas a ecuatorianos residentes en otros países. Queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más acerca de ellos, sus propuestas y la mirada que el propio candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Queremos en este espacio que no solamente genere nuevas reflexiones culturales, políticas y democráticas en nuestros seguidores, sino que también promueva una reflexión profunda para el ejercicio de un voto responsable. Comentamos que esta iniciativa se ha unido a la primera red de emprendedores y profesionales ecuatorianos en Argentina, el colectivo de ecuatorianos que viven en Chile, en México, en Brasil y el colectivo de ecuatorianos residentes en Madrid y en Italia. Todas estas entrevistas se encuentran en nuestras redes sociales de nuestro colectivo y replicadas por otros colectivos de ecuatorianos residentes en otros países. Hasta el momento hemos entrevistado a 10 candidatos a la presidencia del Ecuador y hoy tenemos la presencia del candidato presidencial Andrés Arauz, que nos acompaña, entiendo, desde Guayaquil, por la Alianza Unión por la Esperanza, UNES y Centro Democrático. Gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación. Está en Guayaquil. Buenas noches. Hola, David. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en la ciudad de Guayaquil, efectivamente luego del debate de ayer y dispuestos y listos para compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo está transitando el tema pandémico? Usted estuvo recién con COVID. ¿Cómo le fue con ese tema? Sí, el mes pasado estuve con COVID, estuve en aislamiento durante 15 días. Obviamente coincidió con el periodo navideño y de Año Nuevo, así que estuve en casa. Y bueno, ahora hemos retomado las actividades, he podido compartir con la ciudadanía en una serie de caravanas, caminatas, reuniones y obviamente también la participación en el debate que tuvimos el día de ayer en cadena nacional. Andrés, en ese sentido, ya que estamos abordando el tema de salud, ¿qué es para usted la salud? Mira, la salud es un derecho fundamental, es un derecho humano, por suerte está consagrado en nuestra Constitución. Nosotros creemos fervientemente en un sistema de salud pública en consecuencia de que sea un derecho humano, y eso implica que no debe ser mercantilizada, que debe ser de acceso universal, que debe ser de altísima calidad, que debe privilegiar la vida y que debe garantizar la dignidad de las personas. Creemos en un sistema de salud pública fortalecido que vaya generando talento humano especializado en el tiempo, que debe tener un eje muy contundente en la dimensión de la formación para que enlazada a la salud con la educación podamos tener a los mejores profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos, entre otros, constantemente mejorando sus conocimientos mediante la investigación y la formación para poder aportar a salvar vidas ecuatorianas en este caso. Andrés, si la salud, como usted dice, es un derecho, ¿por qué no ha dicho si va a garantizar que la ciudadanía no le cueste un centavo vacunarse contra el COVID, sea del sector público o en el sector privado como debiera ser? Lo hemos dicho, hemos hablado de la vacunación como acceso universal. De hecho, fue en mi visita a la Argentina hace un par de meses en la reunión con el presidente Fernández, con quienes concretamos la posibilidad de dotación de 4.4 millones de dosis de la vacuna que será producida en Argentina, la de AstraZeneca, desarrollada en Oxford, para que pueda llegar al Ecuador.
Ujú. Andrés, todos sabemos que el gobierno actual ha mentido y ha manipulado las cifras de la pandemia, que hay cadáveres confundidos, corrupción, y que por eso somos el segundo país en el mundo con mayor letalidad. Pero como hoy vamos a hablar con usted sobre su candidatura, queremos concentrarnos en eso e ir un poquito más atrás. El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Zacoto, y muchos otros médicos critican que a partir del 2013 se haya desarmado el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y dicen que aparte de los escándalos de la gestión actual, eso también perjudicó el manejo de la pandemia. Le propongo hacer un mea culpa, candidato. ¿Cuáles cree que son los errores más graves de la gestión de ese gobierno que usted está defendiendo en materia de salud? Mira, el sistema de vigilancia epidemiológica estuvo vigente. De hecho, en el año 2019 tuvimos una crisis epidemiológica por un aumento de los casos de dengue, que se debió en consecuencia directa al despido de 6,000 personas del sistema de salud pública ecuatoriana, incluyendo muchísimas, entiendo que eran alrededor de 2,500, que estaban dedicadas a la prevención de enfermedades metaxénicas, es decir, dengue, malaria y las otras. Ahora, en el Ecuador, parte de esta letalidad a la cual has aludido, también se debió porque hubo un cruce, digamos, de la pandemia del dengue que vivía la ciudad de Guayaquil, la costa ecuatoriana, junto con la entrada del coronavirus. Ese es un hecho que está siendo estudiado justamente a nivel nacional e internacional como pues un estudio de caso paradigmático en nuestro país. Pero eso nos demuestra que si bien las estadísticas de casos del dengue se estaban reportando antes de la entrada con fuerza de la pandemia, una vez que llega la crisis derivada por la pandemia del coronavirus, los datos epidemiológicos del dengue caen absolutamente, se destrozan, desaparecen, lo que evidencia que es ahí en donde se realizó el principal daño al sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro país. En el papel de la desconcentración y la descentralización del Estado quedaron bien, pero dejaron de llegar recursos para salud en territorio, para los GATS. ¿Cuál sería el presupuesto de salud para afrontar la pandemia y de dónde saldrán esos recursos, candidato? No entiendo a qué se refiere con el tema de los GATS. Todos conocemos que la salud pública es una competencia exclusiva de la función ejecutiva que se evidenció con la inversión en infraestructura, en contratación de talento humano, en becas para especializaciones y bueno, en otras tantas inversiones justamente para dotar al pueblo ecuatoriano en materia de salud. Pero si es que estamos hablando del hecho de que el gobierno actual dejó de asignar los recursos que le correspondían a los gobiernos locales en materia constitucional, como corresponde a sus preasignaciones, esto nos preocupa muchísimo. Los GATS, algunos con errores, algunos al apuro, algunos de forma improvisada, pero sí cumplieron un rol importante a lo largo del año 2020 en tratar de atender a la población ecuatoriana en materia de salud, de alimentación, en algunos casos de prevención. Y es realmente indignante que el gobierno haya preferido prepagar 2,000 millones de dólares de deuda externa que recién vencía en el 2022 y en el 2023 antes que cubrir sus obligaciones con el sistema universitario, en este caso con los gobiernos locales de nuestra patria, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es ponernos al día con los gobiernos autónomos descentralizados mediante mecanismos financieros con el Banco Central del Ecuador para priorizar la atención a los ciudadanos y a nivel territorial antes que pues privilegiar ciertos privilegios de la banca. Usted dice en varias ocasiones que quiere volver a las políticas de la década de entre el 2007 y el 2017 y que hay que reconocer que se avanzó en cierta normativa, pero ¿cómo va a asegurar la gestión y la implementación de esa normativa en tiempos de pandemia? Mira, nosotros creemos que es indispensable que aún con el marco legal flojo que tenemos en materia de salud, hay margen para poder aplicar la ley. Por ejemplo, una de las preocupaciones inmediatas que tenemos es que en este rebrote que ha habido de la epidemia del coronavirus, nuevamente surja una presión especulativa sobre algunos insumos críticos o dispositivos médicos esenciales para poder combatir la pandemia. Estoy hablando de tanques de oxígeno, a material de bioseguridad, a las mismas bolsas, a los respiradores artificiales y, en fin, todo el equipamiento que compone una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo.
Entonces, nosotros tenemos una seria preocupación de que el gobierno, simplemente por aplicar dogmas ideológicos que privilegian una posición, insisto, dogmática en materia del mercado, se niega a establecer una regulación de precios, inclusive en tiempos de emergencia sanitaria. Entonces, nosotros creemos que hay que aplicar la legislación, evitar la especulación para poder salvar vidas y además cumplir el criterio de accesibilidad universal, que es un elemento constituyente de un sistema de salud pública. ¿Cuánto usted tiene la cifra en mente? ¿Cuánto invirtió en salud el Estado entre el 2007 y 2017? Mira, podemos analizar simplemente el último año del gobierno de Rafael Correa en el 2017 y solo en el Ministerio de Salud, porque hay también inversiones que hace en salud el IES, estuvimos hablando de cerca de 2.900 millones de dólares. Estas cifras se derrumbaron en el 2018 y en el 2019, y su peor año fue el 2020, donde se disminuyó cerca de 200 millones de dólares al sistema de salud pública el año de la pandemia. Yo jamás podré olvidar esa carta de renuncia de la exministra Catalina Andramuño, que si no me equivoco, el 12 de marzo, en su carta de renuncia dice que el ministro de Economía se negó a transferirle siquiera un centavo adicional en el contexto de la pandemia, pero ese mismo exministro sí tuvo el deseo de prepagar deuda externa a un banco de Nueva York y a uno de Suiza. Luego se confirmó para poder cuidar un puesto que se lo habían reservado las entidades financieras multilaterales en la ciudad de Washington. Y en ese sentido, usted ha nombrado hace un momento el IES, candidato. ¿Por qué se avanzaron con la normativa y con todos los conceptos de atención primaria en salud en el Ministerio de Salud Pública? ¿No se logró mejorar la gestión del IES? Como en 10 años no se hizo mucho. Bueno, yo creo que ese no sería un criterio compartido por muchos de los ecuatorianos que sí han logrado tener atenciones importantísimas en el IES, y ahí creo que todos podemos por lo menos mencionar a un familiar que haya podido ser atendido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de forma gratuita en su calidad de afiliado o de pariente familiar relacionado al afiliado, para poder recibir el mejor nivel de atención médica en el país, inclusive a nivel de prestadores privados, a nivel de nueva infraestructura del IES, como varios de los hospitales que se construyeron, otros que se repotenciaron, y algo muy importante pues fue esa gran inversión en dotarle de la racionalidad al sistema de inventarios que administró el IES. Evidentemente siempre hay espacios de mejora, hay mucho que mejorar. Yo creo que en el IES hay como mejorar inclusive mucha de la eficiencia de sus recursos, pues si los comparamos con los gastos del Ministerio de Salud Pública, pareciera que en el IES hay todavía muchos espacios para mejorar la eficiencia. Usted dijo que va a recontratar a todas las personas que despidió el gobierno de Moreno del sistema de salud y que se quedará con gente que conozca de salud pública, pero ¿cómo va a ser, cómo va a saber que los recontratados son los que saben? ¿O recontratará solo al personal de salud o también a todos los administrativos? ¿Podría aclararnos? Vamos a ir por los profesionales de salud y también el personal dedicado a la planificación y administración del sistema de salud. No podemos ignorar a las áreas de planificación, tanto a nivel central como a nivel de los distintos zonas, distritos y circuitos, porque la planificación es como el cerebro de un sistema. Tú puedes tener hospitales, puedes tener médicos, puedes tener medicinas, pero si no tienes un cerebro que ordene todo eso, que es la planificación, la administración del recurso del sistema de salud pública, pues vas a terminar teniendo las herramientas, pero gestionadas de forma improvisada, como lo ha demostrado, por ejemplo, el ministro Ceballos, actual ministro de Salud, donde cambian de decisiones cada día, donde tienen que asignar recursos de una parte del país a la otra, sin una lógica de planificación y administración. Por eso sí, vamos a reincorporar a 6,000 profesionales de la salud, incluyendo al personal administrativo y de planificación que fue desvinculado durante el gobierno de Lenín Moreno. Usted ha dicho que tiene ya un preacuerdo o acuerdo con el gobierno de acá en Argentina, de Alberto Fernández, para la entrega de vacunas. ¿Para cuándo las tendría el Ecuador?
Bueno, nuestro gobierno comenzará el 24 de mayo del 2021. Aspiramos a que el mes de junio ya esas vacunas puedan estar en el Ecuador. Apenas concretemos la victoria el 7 de febrero, podremos asumir ciertas responsabilidades como presidente electo y facilitar que ese flujo comercial, ese flujo de bienes, ese flujo de vacunas, incluyendo la dimensión logística, pueda ser coordinada en el marco de la transición con el gobierno actual. Recuerda que hay que hacer algunos procesos en materia de registro sanitario, de distintos permisos de importación, de tener claridad sobre la cadena logística, la cadena de frío. Afortunadamente, la vacuna que fabricará AstraZeneca en la Argentina no requiere el mismo nivel de frío, de refrigeración, que por ejemplo la vacuna de Pfizer, que solo podría ser distribuida en las ciudades de Quito y Guayaquil. La vacuna de AstraZeneca puede distribuirse en la misma cadena de frío que ya tiene vigente hoy el sistema de salud pública para sus programas de vacunación de influenza y pues las otras que están desarrolladas con la primera infancia. En esa reunión que usted tuvo con el presidente Fernández, también se reunió con Cristina Fernández. ¿Nos quiere compartir algo de lo que hablaron con Cristina? Sí, no fue la misma reunión, fueron espacios aparte. La expresidenta Fernández, hoy presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, me recibió justamente en el Senado. Tuvimos una conversación amistosa fundamentalmente alrededor de los temas de integración regional latinoamericana, las coincidencias que íbamos a tener en el gobierno progresista, que coincide con muchos de los postulados de Cristina Fernández. Y bueno, la reunión con Alberto Fernández también fue una discusión en donde hablamos de los desafíos de América Latina y también en términos concretos de los asuntos de la vacuna que he mencionado. Dos consultas más en relación a la salud, candidato. Conociendo las debilidades del Ministerio de Salud, ¿estaría usted de acuerdo en generar una alianza público-privada para el manejo de la logística, distribución de las vacunas? ¿Cómo funcionará esta relación con el sector privado de salud? Hay que entender bien el término. Alianzas existen todos los días entre el ámbito público y privado. Cuando se realiza cualquier contratación para dotar de medicinas, por ejemplo, al sistema, es una relación, una alianza en los hechos entre el privado y el público. Pero yo creo que el sistema y el Ministerio de Salud Pública es quien debe ejercer la rectoría sobre el proceso de vacunación universal. Ahora, recuerda que en la dinámica del estado de excepción, el Estado puede acudir a la infraestructura privada, las capacidades privadas, para poder atender a la población, como es el caso de una emergencia. Y aunque yo creo que en principio no será necesario, nosotros no descartamos para nada eso, sobre todo si vivimos una emergencia con un rebrote fundamental o si requerimos de la infraestructura de la cadena de frío, por ejemplo, para poder garantizar el acceso a la vacuna a la población. En la eventualidad que usted nos llegue a ganar, ¿va a colaborar con las gestiones que ya ha avanzado, con el vínculo que tiene con Alberto Fernández para que el gobierno ganador lleve las vacunas al Ecuador? Por supuesto, si nosotros lo que somos patriotas, queremos ayudar al pueblo ecuatoriano y cuenten conmigo siempre para poder gestionar la vacuna para nuestro país, no solo con Argentina, sino con otros países del mundo. Ahora, afortunadamente, nosotros estamos convencidos de una victoria contundente de nuestra opción política el 7 de febrero y yo creo que los ecuatorianos también, así que obviamente eso agilitará el acceso a la vacuna. Un par de temas relacionados a la migración. Hemos hablado mucho sobre los migrantes que vivimos fuera del Ecuador, pero queremos empezar preguntándole sobre la migración hacia nuestro país. Desde inicios de los 2000 comenzaron a llegar muchos hermanos venezolanos y el Estado ecuatoriano no hizo nada para enfrentarlo porque el gobierno de entonces no reconocía una crisis humanitaria en Venezuela, solo por afinidades ideológicas con el régimen. Hoy son al menos 400,000 ciudadanos y ciudadanas venezolanas los que están en el Ecuador en situación precaria. ¿Usted sí reconoce que ese país vive una crisis humanitaria? ¿Qué va a hacer con este tema? No es necesario pasar por una declaración política para ayudar a hermanos de otros países. Por ejemplo, el Ecuador recibió reconocimientos a nivel internacional por el gran esfuerzo y exitosa inserción
de cerca de 200,000 refugiados colombianos durante el conflicto armado en nuestra vecina Colombia. Y esa gestión se realizó con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eso no estaba condicionado a una declaración de índole político, como usted acaba de mencionar, David. Ahora, en el caso de los migrantes ecuatorianos en el resto del mundo, le cuento que hay muchos problemas para recibir los créditos educativos. ¿Tiene un plan para este tema? Sí, nosotros vamos a retomar tanto la política de crédito educativo como de becas, como de facilitación normativa para el reconocimiento de títulos, quizás no solo los universitarios, donde ya ha habido importantes avances con la apostilla, sino también en la formación técnica y tecnológica, que está disponible en otros países del mundo, pero que requiere también una facilitación para esa homologación. En el ámbito específico del crédito educativo, nosotros tenemos una propuesta muy concreta que tiene que ver con la reestructuración obligatoria del crédito educativo para quienes han tomado esos créditos, fundamentalmente con el Banco del Pacífico, y establecer un marco de gracia, un periodo de gracia que le permita tener un alivio mientras pasamos la fase más dura de esta crisis económica derivada por la pandemia y la negligencia que hemos vivido, y luego pues establecer cuotitas más bajas y plazos más largos para facilitar la reinserción laboral de quienes han tomado los préstamos para acceso a la educación. En el tema de la seguridad social a la población migrante, ¿usted ha contemplado una estrategia, un plan bilateral para el tema de seguridad social al migrante? Sí, vamos a apalancarnos en el modelo que tenemos actualmente entre España y Ecuador para poderlo ampliar a nivel iberoamericano. Estamos claros lo que tenemos que hacer en esa materia. Vamos a buscar el espacio pertinente para poder desarrollar un modelo de seguridad social iberoamericana que permita que los años trabajados en un país de la región puedan ser contabilizados para la jubilación en otro país de la región. Donde más difícil nos representa este reto es en la relación con los Estados Unidos, pues claro. Su marco de seguridad social es un poco diferente y a diferencia de los sistemas iberoamericanos que tienen muchas similitudes, ¿no? Estuvimos leyendo a profundidad su plan de gobierno, candidato. Usted propone crear consulados móviles. ¿En qué consisten estos consulados? ¿Serán cónsules de carrera, políticos? Le cuento que acá en Córdoba el cónsul atiende 4 horas por semana, ¿no? Cónsul honorario. Qué lamentable eso. Mira, nosotros apuntamos a una parte de la política de movilidad humana que tiene que ver con ampliar los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior a partir de, por ejemplo, un convenio de cooperación del pueblo, para que pueda, por ejemplo, servir de instancia a nivel internacional afincada en los consulados en el exterior para cubrir y garantizar los derechos de los ecuatorianos en los países de destino. Ya tuvimos una experiencia piloto hace algunos años cuando mediante ese convenio se logró que los ecuatorianos en España puedan recibir asesoría directa de la Defensoría del Pueblo para enfrentar la crisis hipotecaria que se vivió en dicho país. Esa sería la experiencia piloto que buscamos replicar a nivel internacional. Obviamente requerirá recursos, se realizará de forma paulatina. En temas de medio ambiente, candidato, una pregunta de contexto. ¿Cuántas nacionalidades indígenas habitan en el país? Son 14 nacionalidades indígenas que... ¿Y de ellas cuántas están en la Amazonía? Ahí el dato exacto, si no me equivoco, son 11, pero con todos tenemos una excelente relación. De hecho, en los próximos días vamos a ir a la Amazonía ecuatoriana, estaremos en las provincias de Zamora, Morona y Pastaza, donde efectivamente están las nacionalidades amazónicas, aunque la gran mayoría están concentradas en el número de nacionalidades está en el norte de la Amazonía, con quienes ya pudimos compartir la semana pasada. En su plan habla de conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales. En ese sentido, ¿qué hará con la explotación petrolera que hay ahora mismo en el Yasuní y que se acentuó desde que se echó abajo la iniciativa del ITT? Bueno, es un asunto muy delicado, de trascendental importancia para nuestro país,
por lo cual vale la pena partir de algunas precisiones. Actualmente no hay explotación dentro de la frontera del Parque Nacional Yasuní, no hay explotación dentro de la zona intangible. La producción petrolera, la extracción petrolera que está ocurriendo actualmente todavía es en la zona externa al Parque Nacional Yasuní, pero sí colindante. Entendemos que este gobierno ya tiene planes para poder entrar directamente al parque sobre la base de la autorización de la Asamblea Nacional y su Comisión de Biodiversidad. Recuerda que ese es el marco institucional que se creó para que haya una vigilancia legislativa sobre el proceso extractivo en esa zona. Ahora, evidentemente es algo que tiene que ser considerado con la mayor responsabilidad del caso, porque infraestructura que ya está ahí no debe ser causa para que, por ejemplo, se amplíen los caminos para llegar a esa infraestructura que, como ya sabemos en la historia, terminan generando no solo deforestación, sino asentamientos humanos que son verdadera grave crisis que pudiera generar en ese espacio de alta biodiversidad. ¿Usted considera que se saboteó la consulta promovida por Yasunidos, por el gobierno de aquel entonces? Yo creo que fue un proceso con harto conflicto. Yo creo que en efecto hubo errores alrededor del planteamiento de esa consulta, como hubo problemas con la consulta que sí se realizó por parte de Lenín Moreno respecto a el Yasuní, en donde se decidió, digamos, nada, ¿no? El pueblo ecuatoriano salió a votar por nada, porque lo que le encargó es una decisión administrativa que ya era competencia del Ministerio del Ambiente y que tuvo como consecuencias absolutamente nada, ninguna consecuencia. Entonces, sí, yo creo que haber engañado a la ciudadanía de que ahora sí se iba a consultar sobre el Yasuní y que luego no haya tenido ninguna consecuencia, es un engaño nuevamente que creo yo afecta a la confianza de la ciudadanía con este gobierno. ¿Usted cree que hay minería responsable, Andrés? Claro que sí, hay minería responsable. Todos somos usuarios de bienes que provienen de la minería. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa eso, no? Minería responsable, más allá de que sea exclusivamente un eslogan que puedan vociferar los propios industriales de la minería, ¿no? Yo creo que para mí, minería responsable es cuidar las fuentes de agua, cuidar el desarrollo de las comunidades, establecer un plan de largo plazo para que las minas no repliquen comportamientos neocoloniales o extractivos, sino que permitan que las comunidades se vuelvan efectivamente gestores, ingenieros, dueños de los proyectos en el largo plazo, generando oportunidades de trabajo, de conocimiento, de formación, pero además con el material, con los minerales, se pueda generar un proceso de industrialización dentro del país, para generar mayor valor agregado, para poder tener más oportunidades de trabajo digno y algo muy importante, con las exigencias tecnológicas del caso que permitan garantizar estos derechos de cuidado al ambiente y de cuidado a la salud humana en el ámbito minero. Un par de consultas en relación a la corrupción. Usted sabe que en el país el Grupo El Jury ha estado detrás del financiamiento de campaña de gobiernos de Correa, de Moreno. ¿Usted también tiene el apoyo de ese otros grandes grupos económicos del país? No, nosotros hemos planteado un financiamiento de campaña democrático a partir del crowdfunding, en donde los ciudadanos hacen vaca, recibiendo aportes desde $15 en adelante. Nuestros hermanos migrantes, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, nos dan un aporte a veces mayor por pues, la capacidad y el cariño que tienen, pero hemos establecido un financiamiento democrático del cual me enorgullezco muchísimo, porque nos permite tener independencia frente a grupos económicos. ¿Cómo justifica usted que se haya gastado 1.200 millones de dólares en aplanar el terreno, en nivelar el terreno para la refinería del Pacífico? Ese es un dato errado, David. ¿Ah, sí? No son 1.200 millones de dólares en aplanar un terreno, porque ahí se incluye fundamentalmente la construcción del acueducto La Esperanza, que lleva el agua para fines de agua potable a distintas ciudades de Manabí, incluyendo Manta, Montecristi, Jaramillo, pero también provee en los hechos de agua para riego para comunidades manabitas que jamás habrían tenido acceso a esa agua. Entonces, eso a veces es repetir
lo que vienen en memes o en documentos que buscan desinformar a la ciudadanía, no creo que es lo correcto. Por eso la pregunta también, candidato. Usted Gracias. estuvo apenas un mes como ministro de Cultura. ¿Fue suficiente ese tiempo para firmar un contrato tan importante como el Festival de Loja por casi $6 millones? ¿O se recibió alguna orden de hacerlo? No, mira, yo fui antes de ministro de Cultura, ministro de Conocimiento y Talento Humano. Bajo mi área de coordinación estaba el Ministerio de Cultura. Yo sé que se quiere hacer parecer como que solo fui a ese cargo por ese periodo, pero yo estuve supervisando al Ministerio de Cultura durante 2 años y medio de mi gestión como ministro coordinador de conocimiento, que nada más para recordar a la ciudadanía, en el Estado teníamos ministerios coordinadores que supervisaban a otros ministerios. En mi caso, la educación, la ciencia, la tecnología, la educación superior, la cultura, la propiedad intelectual, los institutos de investigación y las universidades emblemáticas. Entonces, en ese aspecto, quien mejor conocía los procesos que desarrollaba el Ministerio de Cultura, pues era el ministro coordinador. Ahora, afortunadamente, en ese corto mes de gestión, no solo que aprobamos eso, sino también la redistribución de los recursos del Sistema Nacional de las Casas de la Cultura, que tenían una concentración de 55% en la ciudad de Quito y todo lo demás para el resto del país. Nosotros aprobamos un criterio de descentralización de los recursos para el sistema de las casas de la cultura que tristemente no fue aplicada por este gobierno hasta la fecha. También aprobamos el inicio del sistema de seguridad social para trabajadores y gestores culturales, que permitió que ahora muchos compañeros que están en el ámbito de la música, del arte, puedan tener afiliación voluntaria a la seguridad social con un esquema de aporte mixto, como es el caso de Uruguay, que deben conocer, o también de países europeos. En relación a la seguridad del narcotráfico, usted en principio, ¿cómo tratará el tema del consumo de sustancias? ¿Tiene algún plan en relación a ese tema? Sí, es una de nuestras grandes preocupaciones y lo vemos desde la dimensión de la salud pública. Nosotros creemos que tenemos que establecer primero una política de carácter preventivo con una recuperación de las actividades deportivas, culturales, sociales, extracurriculares en el ámbito educativo, retomar los departamentos de consejería estudiantil del sistema de educación pública que fueron desarmados en el gobierno de Moreno. Buscamos implementar luego ya en la parte curativa o de tratamiento clínicas ambulatorias para la recuperación de las personas víctimas de drogadicción o alcoholismo, especialmente los más jóvenes. En nuestra política estamos estimando la cantidad específica de clínicas de rehabilitación ambulatorias que requeriríamos para poder tratar estas condiciones a lo largo y ancho del país. Como usted sabe, candidato, en el 2008 estalló una crisis en la frontera norte que terminó con la muerte de un equipo de prensa del diario El Comercio. Sin embargo, muy pocos hablan 2018, de esta... 2008 dijiste, David. Perdón, 2018, corrijo, 2018. Muy pocos hablan en esta campaña de cómo el narcotráfico se ha infiltrado en la política ecuatoriana, en la justicia y sobre todo en las campañas electorales, incluidas de presidentes recientes. En el 2006, por ejemplo. ¿Qué hará usted para acabar con las relaciones entre los políticos y los narcotraficantes? Mira, es uno de los grandes problemas que tenemos en la región, en América Latina. El narcotráfico es un fenómeno necesariamente de crimen transnacional organizado que tiene como origen a los consumidores de las drogas en los países de destino. Tristemente, Estados Unidos, el país mayor consumidor de drogas a nivel planetario, y bueno, pues la historia ha demostrado también su influencia en América Latina para preservar esas fuentes de tráfico de ilícitos hacia los Estados Unidos. Así que yo creo que esa gran solución, tanto de la misma dinámica del narcotráfico como de su relación con el establecimiento político de América Latina, pues tiene su origen en las políticas estadounidenses. Usted va a atacar el microtráfico y también los grandes carteles mexicanos que operan en el país. Indudablemente, es parte de nuestras obligaciones constitucionales en materia de seguridad, en materia de lucha contra el crimen organizado. Pero algo muy importante y desde donde yo tengo mi área de fortaleza y expertise, tiene que ver con el financiamiento
los flujos financieros ilícitos a nivel internacional, incluyendo los derivados de la actividad del narcotráfico. Si es que somos suficientemente inteligentes de detectar dónde están los principales mecanismos a través de los cuales operan carteles, redes de tráfico, etcétera, podemos contribuir a disminuir su fuerza y su influencia en nuestra sociedad. Un par de inquietudes en temas relacionados al sector social. Usted ofrece como una de sus principales cartas de campaña dar $1,000 a 1 millón de familias. Vamos a suponer que esto es posible. Le preguntamos cómo va a seleccionar esas familias. Dirá que deben inscribirse en una plataforma digital. ¿Entrarán también las familias migrantes? Es perfectamente posible, David. Mi área de conocimiento especializada es la economía financiera. Mi doctorado en la UNAM de México es en materia de economía financiera y el mecanismo de financiamiento provendrá de las reservas que actualmente tiene el Banco Central depositadas en el Banco de Basilea en Suiza. Nosotros repatriaremos una parte de esos recursos para poder invertir en las familias ecuatorianas. La decisión de cómo seleccionar a las personas beneficiarias de esos $1,000 partirá del registro social, que es una base de datos para quienes no lo conocen, una base de datos creada por el Estado ecuatoriano sobre la base de las condiciones de vida de las familias y hogares ecuatorianos. A esa base de datos añadiremos algunos criterios en materia de salud pública y algunos relativos al endeudamiento de las familias para poder realizar la selección y poder distribuir los recursos. Y para eso, pues estamos haciendo un levantamiento ya de esa información que ayudará a complementar la que ya tiene el Estado ecuatoriano. ¿En una semana metodológicamente es posible eso, candidato? Por supuesto que sí. Estamos hablando del siglo XXI. En el siglo XXI, la administración de bases de datos se puede hacer no solo en una semana, sino en unos pocos minutos. Y para eso estamos absolutamente listos, David. Claro, el problema se da que por ahí, si es que usted hace las inscripciones por vía internet, habrán comunidades o habrán personas que no tienen ni siquiera acceso a internet, digamos. También como mencioné, tenemos el registro social, que es un censo básicamente que levanta el Estado ecuatoriano de forma permanente, al punto que incluso el Banco Mundial exigió a este gobierno crear el Ministerio del Registro Social o el Instituto del Registro Social exclusivamente para dedicarse al mantenimiento y administración de esa base de datos, David. Para una persona, por ejemplo, una familia de 5 miembros, ¿le alcanza $1,000? No, definitivamente es un recurso que no va a solucionar todos los problemas de las familias, pero sí da una mano en el contexto de la negligencia brutal que ha cometido este gobierno nefasto de no dar una ayuda a las familias ecuatorianas en el contexto de la crisis sanitaria y económica de ahí derivada. Vemos como Brasil, Perú, Guatemala, Estados Unidos, Canadá y muchos otros países han cumplido la recomendación del secretario general de las Naciones Unidas, que es transferencias monetarias inmediatas, urgentes y contundentes para poder aplacar los efectos de la parálisis económica derivada del confinamiento de la pandemia. Así que evidentemente no soluciona todo. De hecho, es apenas una mano, es una ayuda que permitirá reactivar la economía desde el consumo de las familias. Y luego, pues, viene la política completa nuestra alrededor de la generación de trabajo digno, con afiliación a la seguridad social, en respeto de los niveles salariales dispuestos legalmente. ¿Qué es para usted el progresismo, candidato? Mira, el progresismo es poner al ser humano por sobre el capital, es poder anteponer los intereses colectivos sobre los individuales y es buscar equidad en materia intergeneracional con el futuro, con las distintas generaciones que nos siguen y también equidad en materia de género. Esos creo que son requisitos indispensables en el progresismo del siglo XXI. Precisamente antes de entrar al componente de género, en relación a esto, ¿cómo piensa reconciliar al país si siempre se habla de sus enemigos los ricos o los banqueros? ¿O no se considera que el país está cansado de la polarización y que sería mejor buscar un pacto colectivo para salir de la crisis, influyendo esta influencia de los ricos, de los banqueros? ¿Hay como... Mira, pactos no, creo que el pueblo ecuatoriano ya vivió un pacto terrible de las élites bancarias con un gobernante que traicionó su mandato. El momento que Lenín Moreno dice, sí, yo voy a pactar con los banqueros y decir que aquí odio a los que votaron por mí y prefiero a los que no votaron por mí,
es una violación al Pacto de Convivencia Democrática, que es la Constitución de la República. Nosotros creemos en que hay que aplicar la Constitución, que hay que hacer respetar los derechos ahí establecidos, la política pública que está ordenada de forma constitucional y la forma que podamos construir una sociedad del buen vivir en cumplimiento de la Constitución. Estimado David, sinceramente acá me están presionando los compañeros de comunicación. Sí, habíamos acordado 45 minutos. Nos estaba acordada hasta las 19:30 y ya estoy atrasado. Porque habíamos quedado. Bueno, me permite dos preguntas más en relación a educación y la siguiente libertad de expresión. ¿Puede ser, candidato? Sí, con eso cerremos, David, por favor. Muy bien. Usted dice que la educación será el motor de la transformación de la sociedad, como ya sucedió en el gobierno de Rafael Correa. En ese sentido, usted tampoco entonces dará becas para artes, ciencias sociales, como lo hizo ese gobierno, que no llegó ni al 7% en becas para áreas como sociología, antropología, filosofía, psicología social. Son áreas muy importantes y sí recibieron el apoyo, no solo para becas internacionales, sino para becas domésticas. Si no, consulte a los miles de estudiantes de la Universidad de las Artes que recibieron becas para poder realizar sus estudios en la ciudad de Guayaquil, estipendios, contratación en la misma universidad para los proyectos de investigación en materia de artes, para la producción de obras. Así que ahí nuevamente hay un dato errado, David. Bueno, yo le pregunté al economista Correa cuando vino al honoris causa, precisamente, y él reconoció que le había una falencia en el tema de las becas de ciencias sociales. Lamentablemente en este caso él también se equivocó, porque en el caso de las artes y humanidades hay becas adicionales, no solo del gobierno, sino de la Universidad de las Artes. ¿Usted cree en el tema de que era el área que yo coordinaba, ¿no? Perdón. Sí. Sí. ¿Usted cree que el Estado debe ser quien decide lo que es el buen periodismo? ¿Le parece que eso puede ser democrático? Yo creo que hay un marco constitucional de derechos humanos para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, pero también hay un marco constitucional y tratados internacionales de derechos humanos relativos al acceso a la información pública, a el acceso efectivo a una información verdadera, es decir, que haya verdadera accesibilidad a la comunicación en todo el territorio nacional. Hay tratados internacionales relativos al buen nombre, al respeto a la intimidad, a la no promoción ni del odio, ni de la xenofobia, ni de la violencia, ni del machismo. Así que yo creo que hay un marco de derechos humanos a nivel nacional e internacional que será un marco suficiente para que podamos efectivamente establecer la relación entre los medios de comunicación y el sistema de justicia, por ejemplo. Y yo creo que donde sí tenemos unos retos, perdón, concluir nada más, es en materia de recuperar la participación de los creadores audiovisuales, músicos e inclusive otros gestores culturales que puedan tener la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación, tema que fue eliminado en una de las recientes reformas de la Asamblea en el gobierno del señor Moreno. Me permite nada más una curiosidad en relación a la música. Usted en sus redes sociales publicó que le gusta escuchar a Radiohead. ¿Le gustaría recomendar el nombre de 3 bandas ecuatorianas o solo está escuchando a Radiohead? No, por supuesto que también me gustan las bandas ecuatorianas. ¿Nos quiere recomendar 3 a los migrantes que no vivimos en el Ecuador hace un tiempo? Imagínate, tantas bandas que tenemos, pero una de las que más me recuerda a mi adolescencia es el grupo Rocola Bacalao, que bueno, unos lindos momentos que tuve durante mi adolescencia, ¿no? ¿Algunas otras 2 actuales para escuchar? Hay más. Ahorita no tengo presente los nombres para recomendártelos, pero evidentemente hay muchísimas más, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por su participación. Podemos hablar de Papaya Nada, la banda que nos ha acompañado también en esta campaña. Usted toca el acordeón, parece, ¿no? Sí. De hecho, tuvimos ahí una colaboración puntual en esa experiencia. Sí. ¿Qué hace? ¿Cumbia, Andrés? No. Ahorita no estoy haciendo cumbia, pero lo hicimos para la música que tocamos en ese spot. Muchas gracias, David. Le dejamos en la parte final para que envíe un mensaje sobre todo a aquellos ecuatorianos que viven en el exterior. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos los hermanos ecuatorianos que están en el exterior. Tenemos la oportunidad de tener un gobierno digno, que respete la dignidad de sus ciudadanos,
que pueda aportar a solucionar los problemas del país. Y ustedes saben, el gobierno que más hizo por los ecuatorianos en el exterior es el de la Revolución Ciudadana, que ahora está representada por la lista 1 y por Andrés Arauz. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el candidato Andrés Arauz Galarza, candidato por el movimiento UNES. Queremos agradecerles a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista que quedará subida a nuestras redes sociales. Esperamos que este espacio haya sido también beneficioso para que ustedes puedan comprender las propuestas del candidato a la presidencia del Ecuador por la Unión por la Esperanza y Centro Democrático. De parte del colectivo de ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianes, los deseos de que tengan una buena y feliz noche. Será hasta una próxima entrevista. Muchas gracias.